Bueno, bienvenidos a esta exploración profunda que hacemos hoy. Cuando pensamos en el siglo XX y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, pues nos suele venir a la cabeza esa imagen bastante clara, ¿no? Una lucha entre el bien y el mal, un triunfo casi necesario de las democracias. Sí, es la visión más, digamos, habitual, la que hemos aprendido casi todos. Exacto. Pero, ¿y si esa visión se quedara un poco corta? Si fuera incompleta. Hoy, precisamente, vamos a sumergirnos en las ideas de Niall Ferguson a través de su obra La Guerra del Mundo. Es un libro que, la verdad, nos obliga a mirar ese siglo con otros ojos. Desde luego. Es un planteamiento que sacude un poco las ideas preconcebidas. Totalmente. Y nuestro objetivo hoy es precisamente ese, desentrañar el núcleo del argumento de Ferguson. Él no ve el siglo XX tanto como ese ascenso triunfal de Occidente que decíamos, No. sino más bien como un larguísimo conflicto imperial. Habla de casi 50 años. Un conflicto que, según él, marcó un desplazamiento, un terremoto, un desplazamiento sísmico del poder global hacia Oriente. Hacia Asia, sí. Y aquí viene lo crucial para nuestra conversación de hoy. Las raíces de ese conflicto y sus consecuencias, que fueron brutalmente violentas, estuvieron, según Ferguson, profundamente ligadas a la economía. Exacto. Vamos a analizar esta perspectiva con el rigor que merece, ¿vale? Como si estuviéramos en un seminario universitario profundizando en las causas y consecuencias económicas. Así que, prepárense, porque Ferguson nos reta a reconsiderar mucho de lo que quizás damos por sentado. Pone la economía y la dinámica de los imperios justo en el epicentro de la era más violenta de la historia. Exactamente. La tesis central es muy provocadora, sí, no ve la Segunda Guerra Mundial como un evento aislado de 1939 a 1945. Claro. Para él es el clímax, el acto central de una lucha por la hegemonía imperial mucho más larga. 50 años, más o menos. Medio siglo de conflicto, nada menos. Eso es. Y el resultado de toda esta enorme conflagración, según Ferguson, fue un declive relativo del poder occidental. Relativo. Importante matiz. Sí, relativo, pero claro. Y un desplazamiento del centro de gravedad geopolítico y también económico hacia Asia. Y todo esto envuelto en una violencia de una escala y una naturaleza que no tenía precedentes. Una violencia extrema. Extrema. Y la gran pregunta que él se hace, la que impulsa todo su análisis, es ¿por qué? ¿Por qué esta transición de poder tuvo que ser tan increíblemente sangrienta? Y su respuesta apunta a una combinación tóxica de factores. Tensiones étnicas, sí, pero crucialmente dinámicas económicas. Ahí pone mucho el foco. Entendido. Pues para comprender bien ese argumento tenemos que retroceder un poco, ¿no? Al mundo justo antes de 1914. Ferguson nos recuerda mucho esa primera era de globalización. Ajá. La que describía Keynes con tanta elocuencia. Aquella imagen famosa, ¿te acuerdas? Sí. Del londinense que está en la cama tomándose el té por la mañana. Sí, buenísima. Y podían cargar por teléfono productos de cualquier rincón del planeta. Parecía un mundo increíblemente conectado. Comercio, finanzas, los cables submarinos que eran la Internet de la época, los viajes. Sí, pero esa conexión, como bien apuntas, tenía su lado oscuro, o al menos sus complejidades. Ese mundo estaba dominado por vastos imperios multiétnicos. Claro, el otomano, el Qing en China. El austrohúngaro, el ruso, y como Ferguson subraya muy bien, muchos de estos gigantes pues tenían pies de barro. ¿En qué sentido? Pues sufrían debilidades estructurales enormes, sobre todo fiscales y financieras. Su dependencia del capital europeo, principalmente británico y francés, era abrumadora. Ah, o sea, necesitaban la inversión extranjera para funcionar. Totalmente. Y esto, claro, a menudo se traducía en una pérdida flagrante de soberanía. Es que es muy fuerte si lo piensas. Las potencias europeas llegaron a administrar directamente las aduanas o la deuda pública en sitios como China o el Imperio Otomano. ¡Wow! Los edificios imponentes de bancos como el Hong Kong and Shanghai Bank, en el Ban de Shanghái, eran símbolos muy visibles, ¿sabes?, de esa penetración financiera que en el fondo enmascaraba una debilidad militar y económica de esos imperios no occidentales. Entiendo. Y supongo que el motor detrás de todo esto, de esta expansión imperial europea, era la economía pura y dura, ¿no?
La búsqueda de recursos, de mercados. Sin duda, la insaciable búsqueda de recursos naturales y de nuevos mercados para colocar los productos europeos. Los ejemplos son clarísimos. Piensa en la expansión rusa hacia el Pacífico. Culmina con la fundación de Vladivostok, que significa dominador del este, nada menos, en territorios que hasta hace muy poco eran chinos. Una geopolítica directamente impulsada por la economía. Exacto. Y aquí Ferguson introduce un concepto que me parece clave para entender su análisis, la volatilidad económica. Volatilidad. ¿A qué se refiere exactamente? Pues él analiza datos históricos, curvas de crecimiento, inflación, mercados financieros, y demuestra que la inestabilidad económica, las fluctuaciones, alcanzaron cotas extremas precisamente en el periodo de entreguerras, entre 1919 y 1939. Justo después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda. Ahí está. Y argumenta que estas fluctuaciones tan violentas, tan erráticas, esos picos y valles impredecibles en la economía, son social y políticamente muy desestabilizadoras. Claro, generan ansiedad, ¿no? Frustración. Exacto. Ansiedad, frustración de expectativas, crean un terreno abonado para soluciones radicales, para extremismos. Es una idea potente. ¿Qué le pasa a una sociedad cuando su futuro económico se vuelve tan incierto, tan volátil? Tiene todo el sentido. Y aquí viene una de las ironías que él destaca, algo que de verdad da que pensar. A pesar de esas corrientes subterráneas que comentas, la inestabilidad de los imperios, el potencial de volatilidad económica, los mercados financieros, justo antes de la Primera Guerra Mundial, parecían vivir en una especie de burbuja. Sí, de complacencia total. La volatilidad de los bonos soberanos, que es un indicador clave del riesgo que perciben los inversores, se mantuvo sorprendentemente baja, hasta la mismísima última semana de julio de 1914. Increíble. O sea, el sistema financiero global, que se supone que es el que tiene más información, el que debería anticipar estas cosas, no vio venir en absoluto el cataclismo económico que estaba a punto de desatarse. Es que la reacción de los mercados fue, increíblemente tardía. Incluso observadores que consideraríamos muy agudos, como la familia Rothschild, o publicaciones súper influyentes como The Economist. Que se leían en todas las cancillerías. Exacto. Pues aunque eran conscientes de que una guerra generalizada sería una calamidad económica sin precedentes, eso sí lo veían, parece que subestimaron gravemente la probabilidad de que ocurriera, hasta el último momento. ¿Y por qué crees? ¿Exceso de confianza en la racionalidad económica? ¿Pudo ser? ¿Hubo una percepción errónea fundamental del riesgo político y militar real? Quizás se aferraban a esa idea popularizada por Norman Angell en La gran ilusión de que la interdependencia económica moderna hacía imposible una guerra larga, porque la riqueza ya no se podía saquear o realizar rápidamente para fines bélicos como antes. Una idea que se demostró trágicamente equivocada. Brutalmente equivocada. La realidad desmintió esa creencia de forma, trágica. El sistema financiero global, en ese momento, falló estrepitosamente en su función de anticipar el riesgo sistémico. No lo vio venir. Y entonces, claro, estalla la Gran Guerra. No como una crisis económica que se veía venir, sino como un shock sísmico, un cisne negro, como diríamos ahora. Totalmente inesperado en su magnitud económica. Y que lo cambia todo. Los costes económicos fueron, inimaginables de antemano. La deuda nacional británica, por poner un ejemplo que cita Ferguson y que es muy gráfico, se multiplicó por 12 entre 1914 y 1919. Por 12. Una barbaridad. Es que es difícil siquiera concebir el impacto fiscal, social, político a largo plazo de semejante nivel de endeudamiento, una carga para generaciones. Desde luego. Y Ferguson también detalla muy bien cómo los factores económicos fueron determinantes en la derrota final de las potencias centrales, sobre todo de Alemania. El bloqueo naval que impuso la Royal Navy británica fue absolutamente crucial. La guerra económica. Pura y dura. Asfixió lentamente la economía alemana, la privó de materias primas esenciales, de alimentos, la aisló de los mercados globales. Y mientras tanto, los aliados, sobre todo cuando entra Estados Unidos en 1917... Ahí cambió la balanza por completo. Por completo. Tenían una superioridad aplastante en recursos industriales y financieros. Además, un detalle que me parece fascinante y que muestra la visión estratégica británica, el mismo día que Gran Bretaña entra en la guerra, cortan los cables telegráficos submarinos alemanes que conectaban al país con el mundo exterior. ¡Qué jugada! Cortarles la comunicación global de raíz.
Un golpe estratégico a sus comunicaciones y a su capacidad de hacer negocios y obtener información. Guerra económica moderna desde el primer día. Y las secuelas económicas de esa guerra fueron un caldo de cultivo terrible para más inestabilidad, ¿no? Pensemos en las reparaciones de guerra, Las reparaciones. impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles, aquel acuerdo de paz de 1919, durísimo, que básicamente ahogó económicamente a la nueva república. Ya lo advirtió Keynes en su momento, ¿verdad? Con una lucidez increíble. Sí, en las consecuencias económicas de la paz. Una crítica demoledora y profética. Y esas reparaciones contribuyeron decisivamente al caos económico alemán, que acabó culminando en la pavorosa hiperinflación de 1923. Una locura. El dinero no valía nada de un día para otro. Un episodio que no solo pulverizó los ahorros de la clase media, que era la base social de la República, sino que además destruyó la confianza en las instituciones democráticas de la República de Weimar. Quedó muy tocada. Y aquí Ferguson establece una conexión que él considera absolutamente central. Es casi el eje de su argumento para este periodo. Esa doble crisis económica que sufrió Alemania. Doble. Sí, porque primero fue la hiperinflación del 23, que fue brutal. Pero luego, tras el crack bursátil de Wall Street en 1929, vino la otra cara de la moneda, una devastadora deflación y un desempleo masivo. Claro, la Gran Depresión golpeó a Alemania con especial dureza. Con una dureza terrible. Y Ferguson argumenta que estas crisis gemelas, una inflacionaria salvaje y luego otra deflacionaria igual de destructiva, fueron el combustible que alimentó el ascenso imparable de los movimientos políticos extremistas. El nazismo, el comunismo. Exacto. Argumenta que estas crisis minaron de forma fatal la legitimidad de la República. Le quitaron el apoyo social y abrieron las puertas de par en par al nazismo y también fortalecieron al comunismo como alternativas radicales. La inestabilidad económica extrema, como partera del extremismo político. Es una tesis muy fuerte. Desde luego. Y eso nos lleva directos a ese periodo de entreguerras, tan convulso. La Gran Depresión se abate sobre el mundo a partir de 1929. Recuerdo la famosa frase de Franklin D. Roosevelt en su discurso inaugural. A lo único que debemos tener miedo es al miedo mismo. Sí, intentando romper esa parálisis psicológica. Pero vemos cómo las respuestas políticas iniciales, las que se basaban en la ortodoxia económica de la época, equilibrio presupuestario, no intervenir, resultan totalmente ineficaces. ¿No funcionaron? Y eso impulsa una ola de intervención estatal en la economía. El New Deal en Estados Unidos, por ejemplo. Y también el abandono generalizado del patrón oro. Sí, se rompe ese corsé que vinculaba las monedas al oro. Se busca más flexibilidad para las políticas nacionales. Y en Europa, mientras tanto, este clima de crisis económica profunda, de miedo social, favoreció el auge de regímenes autoritarios, de dictaduras. Sí, aunque Ferguson matiza algo interesante aquí. Señala que muchas de estas dictaduras, al menos al principio, eran de corte más bien conservador. Conservador. No fascista directamente. No todas de entrada. Se apoyaban en las élites tradicionales, las monarquías donde todavía existían, las aristocracias terratenientes, las cúpulas militares, la iglesia. ¿Y qué les unía? Pues sobre todo el pánico. El pánico al avance del socialismo y del comunismo. El miedo a la revolución, exacto. Menciona, por ejemplo, cómo algunos observadores de la época, como el historiador francés Elie Halevi, podían llegar a describir la Italia fascista de Mussolini como externamente agradable para los viajeros. Agradable. Sí, porque parecía haber restaurado el orden, ¿sabes? Los trenes llegaban a su hora, esa famosa frase. Halevi la calificó casi como un viejo régimen con camisa negra. Una fachada de normalidad y orden. Que ocultaba una represión brutal, claro. Por supuesto. Una fachada que ocultaba una represión interna feroz. Pero para el observador externo conservador podía parecer una solución al caos. Entendido. Pero mientras surgían estas dictaduras conservadoras o fascistas, al otro lado del espectro ideológico, estaba la Unión Soviética, con un modelo radicalmente distinto. Radicalmente distinto y mucho más totalitario desde el principio. Stalin lanza los planes quinquenales. Industrialización a marchas forzadas. A marchas forzadas, sí. Una industrialización ultra rápida, simbolizada por la construcción de gigantescos complejos industriales como Magnitogorsk, en los Urales, levantado casi de la nada. Y sobre todo la brutal colectivización forzosa de la agricultura. Que acabó con la propiedad privada de la tierra.
Exacto. Una transformación radical de la sociedad y la economía, impuesta desde arriba con una violencia extrema. Pero claro, la pregunta es, ¿a qué precio? ¿A qué coste humano se consiguió todo eso? Y aquí es donde el análisis de Ferguson se vuelve especialmente sombrío, porque detalla la desconexión abismal que había entre la propaganda soviética, que hablaba de éxitos arrolladores. Los famosos carteles optimistas. Exacto. Y la terrible realidad humana y económica que había detrás. El coste fue pavoroso. Hambrunas masivas inducidas directamente por la colectivización. La más terrible, la ucraniana, el Holodomor, pero hubo en otras partes también. Ferguson estima que causaron alrededor de 11 millones de muertes en toda la URSS. 11 millones. Es una cifra escalofriante. Escalofriante. Luego la campaña de dekulakización, que no era otra cosa que la deportación o la eliminación física de millones de campesinos considerados hostiles al régimen, los kulaks. Simplemente por tener algo más de tierra o ser más independientes. O simplemente por resistirse a la colectivización. Y junto a esto, la expansión masiva del sistema de campos de trabajo forzado, el Gulag. El archipiélago Gulag que describió Solzhenitsyn. Exacto. Ferguson rastrea el origen moderno de esta economía del esclavo, hasta el campo de Solovetsky, en el Ártico, y la infame idea de un prisionero llamado Naftali Frenkel, que propuso al Estado explotar sistemáticamente el trabajo de los millones de prisioneros para grandes obras de infraestructura. Rentabilizar la represión. Básicamente. Y las cifras oficiales de crecimiento económico soviético, que se presentaban como un gran éxito, pues estaban groseramente infladas. El crecimiento real fue mucho más modesto de lo que decían, y conseguido, como vemos, a un coste en vidas humanas que desafía la imaginación. Ferguson llega a hacer un cálculo, espeluznante. ¿Cuál? Calcula una correlación. Por cada 19 toneladas de acero adicional que se producía en la URSS bajo Stalin, aproximadamente un ciudadano soviético perdía la vida. ¡Qué barbaridad! Es una economía inhumana, como la llamas. Si esto ocurría en la URSS, ¿qué pasaba en la Alemania nazi? Porque ahí también hubo una fuerte intervención estatal en la economía, ¿no? Sí, pero con un objetivo distinto, aunque también con métodos brutales a su manera. En la Alemania nazi observamos una dinámica similar de movilización económica para fines estatales, pero orientada claramente hacia el rearme acelerado y la preparación para la guerra. El Plan Cuatrienal de 1936. Ese es clave, sí. Y Ferguson le da muchísima importancia a un memorándum secreto que escribió Hitler ese mismo año, 1936. Un memorándum secreto. ¿Qué decía? Pues en él, Hitler vincula de forma explícita, negro sobre blanco, la necesidad imperiosa de conquistar Lebensraum, espacio vital, en el este de Europa. La famosa expansión hacia el este. Exacto. La vincula a la incapacidad estructural de Alemania para alcanzar la autosuficiencia económica, sobre todo en materias primas estratégicas, petróleo, caucho, ciertos metales e incluso alimentos. O sea, que usaba la economía o la supuesta debilidad económica como justificación para la guerra. Exactamente. La economía, o más bien la percepción de una vulnerabilidad económica alemana, se convierte en la justificación ideológica para una política de expansión territorial agresiva y, en última instancia, para la guerra. Necesitamos más espacio para ser económicamente fuertes e independientes, venía a decir. Qué interesante conexión. Y mencionas que había paralelismos con Japón. Sí, los paralelismos con el Japón imperial de esa misma época son muy evidentes y muy significativos en el análisis de Ferguson. Japón también se sentía económicamente vulnerable. También por las materias primas. Sobre todo. Dependían muchísimo de las importaciones de materias primas esenciales, especialmente del petróleo que venía de Estados Unidos. Y su expansión militarista también estaba impulsada por esa búsqueda desesperada de recursos. La invasión de Manchuria en 1931. Fue un paso decisivo, sí. Les daba carbón, hierro, recursos clave. Luego vino la guerra a gran escala contra China, a partir de 1937, y una presión creciente sobre las colonias europeas del sudeste asiático. Que eran ricas en recursos. Riquísimas. Las Indias Orientales holandesas, la actual Indonesia, tenían petróleo, caucho, estaño. Malasia británica tenía caucho y estaño. Indochina francesa, arroz. Eran vitales para la maquinaria
indumentaria de guerra japonesa. Y crearon un marco ideológico para justificarlo, ¿no? Sí, la llamada esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Suena bien, ¿verdad? Coprosperidad. Suena a colaboración. Pero en la práctica significaba la dominación japonesa y la explotación de los recursos de toda Asia para el beneficio exclusivo de Japón. Así que vemos de nuevo esa conexión íntima. Percepción de necesidad económica, de vulnerabilidad, que impulsa una agresión imperial. Queda claro. Y esto nos lleva ya, inevitablemente, a la Segunda Guerra Mundial. Ferguson dedica bastante atención a lo que llama la economía del apaciguamiento. Sí, la política de Gran Bretaña y Francia en los años 30, de intentar evitar la guerra a toda costa, cediendo ante Hitler. ¿Y cómo entra la economía ahí? Pues señala cómo las cicatrices financieras de la Primera Guerra Mundial, aquella deuda brutal de la que hablábamos antes, Que se multiplicó por 12. exacto, pues esas cicatrices pesaron enormemente en las decisiones británicas. El Tesoro británico, el Ministerio de Economía, estaba literalmente aterrado ante la perspectiva de un nuevo rearme masivo. Por el coste. Por el coste, sí. Recordaban la deuda aplastante acumulada entre 1914 y 18 y temían volver a caer en una dependencia financiera total de Estados Unidos como les pasó en la Gran Guerra. Una especie de trauma financiero. Podría decirse así. Y esta prudencia fiscal, esta obsesión por no gastar en defensa para no endeudarse más, bueno, Ferguson argumenta que tuvo consecuencias estratégicas desastrosas. Permitió que Alemania se rearmara sin una oposición efectiva durante años clave. Una decisión económica con un coste estratégico altísimo. Altísimo. Y relacionado con esto, Ferguson subraya otro punto interesante. La preparación económica real de Alemania para una guerra total en 1938 o 1939 era de hecho mucho menos sólida de lo que la propaganda nazi hacía creer. Ah, sí. Parecía una maquinaria imparable. Era la imagen que proyectaban. Pero internamente había tensiones financieras muy significativas. Lo advertía Hjalmar Schacht, que era el respetado presidente del Reichsbank, el Banco Central alemán, y acabó dimitiendo por sus desacuerdos con la política de rearme de Hitler y Göring. O sea que había voces críticas dentro del sistema. Sí, y además las propias defensas occidentales de Alemania, la famosa línea Siegfriedo, estaban lejos de estar completas en 1938. Ferguson sugiere algo contrafactual pero interesante. Si las potencias occidentales hubieran adoptado una postura económica y militar más firme durante la crisis de los Sudetes, la de Múnich en 1938... Si hubieran dicho hasta aquí hemos llegado. Exacto. Si hubieran ejercido una presión real, económica y militar, quizás el régimen nazi se podría haber enfrentado a graves problemas internos, quizás incluso a un colapso, o al menos a tener que frenar. Pero el farol de Hitler funcionó. ¿Por qué? En parte, dice Ferguson, por esa parálisis económica y psicológica de sus adversarios, por ese miedo a repetir la Gran Guerra y sus costes. Entiendo. Pero una vez que la guerra sí estalla y se generaliza, y sobre todo, el momento clave, el ataque a Pearl Harbor y la entrada de Estados Unidos en el conflicto a finales de 1941, ahí la balanza económica cambia radicalmente, ¿no? De forma aplastante. Irreversible. Ferguson lo ilustra muy claramente con datos, con gráficos. Es que si pones en una gráfica la capacidad productiva combinada de los aliados, Estados Unidos, el Imperio Británico, la Unión Soviética, Empequeñece a la del eje. la empequeñece totalmente. Alemania, Italia, Japón no tenían comparación. La capacidad industrial estadounidense, en particular, se convirtió en lo que Roosevelt llamó el arsenal de la democracia. Desplegaron un gasto militar y una producción de armamento, aviones, tanques, barcos, a una escala que nunca se había visto antes. Una movilización económica total. Total. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Cómo influyó esta disparidad económica tan brutal en el desarrollo y en el resultado final de la guerra? Fue absolutamente decisivo. A largo plazo fue decisivo. A pesar de los espectaculares éxitos militares que tuvo el eje al principio, la Blitzkrieg, la conquista de Francia, el avance en Rusia, Pearl Harbor, y a pesar también de la brutal explotación económica que hicieron de los territorios que conquistaron, Que también fue sistemática, supongo. muy sistemática. Ferguson describe a Francia ocupada, por ejemplo, como la vaca lechera de Alemania. Les extrajeron recursos, pagaron costes de ocupación altísimos y detalla el uso masivo de mano de obra extranjera, forzada y directamente esclava en la industria bélica alemana. Millones de personas. Otro ejemplo de esa economía inhumana. Sin duda. Pero a pesar de todo eso, estaban librando una batalla perdida contra el tiempo y contra los recursos.
Su base económica era sencillamente demasiado estrecha para poder sostener una guerra prolongada contra una coalición que tenía una superioridad material tan abrumadora. Estaban condenados por la aritmética económica, digamos. En gran medida, sí. Y aquí hay que mencionar también, como hace Ferguson, la increíble hazaña logística e industrial de la Unión Soviética. Consiguieron trasladar gran parte de su industria pesada al este, más allá de los montes Urales, escapando así del avance alemán inicial. Una relocalización industrial gigantesca en plena guerra. Gigantesca. Otro ejemplo de esa economía inhumana por el coste en vidas y sufrimiento que supuso ese traslado y esa producción en condiciones terribles. Pero fue absolutamente vital para la supervivencia soviética y, en última instancia, para la victoria aliada en el frente oriental. Sin esa capacidad industrial reconstruida en el este, quizás no lo hubieran logrado. Entendido. Y las consecuencias económicas globales de esos 6 años de guerra total, bueno, fueron transformadoras, claro. Oriental fue inmensa. Ciudades arrasadas, infraestructuras destruidas, millones de muertos y desplazados. Un continente en ruinas. En gran parte, sí. Pero, por otro lado, la guerra también aceleró tendencias que ya estaban en marcha antes. La emergencia definitiva de Estados Unidos y la Unión Soviética como las dos superpotencias indiscutibles, no solo militares, sino también económicas. El centro de poder mundial se había desplazado claramente. ¿Y mientras ellos ascendían? Los viejos imperios coloniales europeos, el británico, el francés, el holandés, sufrieron el golpe de gracia. Salieron de la guerra económicamente exhaustos. Habían gastado sus reservas, se habían endeudado hasta las cejas. Y además, moralmente, estaban muy desacreditados por el conflicto, por las derrotas iniciales, por la ocupación. Su declive se aceleró de forma terminal. El fin de la era de los imperios europeos. Marcado a fuego por la economía de la guerra. Y Ferguson sugiere que la Guerra Fría, que empieza casi inmediatamente después, no es realmente una ruptura total, ¿verdad? No. Él la ve más bien como una continuación de esta larga guerra del mundo, de ese conflicto de 50 años, pero por otros medios. Y con nuevos protagonistas principales, claro, Estados Unidos y la URSS. La lucha por la hegemonía global continuaba. Exacto. La confrontación ideológica entre capitalismo y comunismo tuvo dimensiones económicas centrales, desde la costosísima carrera armamentística nuclear hasta la competencia feroz por la influencia en el llamado Tercer Mundo. África, Asia, América Latina. Ahí se libraron muchas batallas calientes de la Guerra Fría, a menudo a través de intermediarios. Y Ferguson cita ejemplos donde los intereses económicos eran clarísimos. El golpe de Estado que orquestó la CIA en Guatemala en 1954. Contra el gobierno de Jacobo Arbenz. Exacto. Un gobierno reformista elegido democráticamente. Pues el golpe se hizo, en gran parte, para proteger los intereses de una compañía frutera estadounidense, la United Fruit Company, a la que la reforma agraria de Arbenz afectaba. ¿Intereses económicos corporativos dictando política exterior? Un caso muy claro donde esos intereses se entrelazaron perfectamente con la lógica geopolítica de la Guerra Fría, la de contener el comunismo a toda costa. Y así se perpetuaba una forma de conflicto imperial económico en la periferia. Esta lucha por esferas de influencia económica era, en cierto modo, la heredera directa de las luchas imperiales anteriores que había descrito Ferguson. Entendido. Entonces, si intentamos como destilar la esencia del análisis de Ferguson sobre por qué el siglo XX fue tan brutalmente violento, parece que nos ofrece una especie de, no sé, de fórmula peligrosa, ¿no? Sí, podría decirse así. Una combinación de ingredientes muy tóxica. ¿Cuáles serían esos ingredientes clave según él? Pues, por un lado, divisiones étnicas o raciales muy profundas, a menudo exacerbadas por ideologías nacionalistas o racistas extremas. Ese sería un ingrediente. Tensiones identitarias, digamos. Exacto. Por otro lado, una alta volatilidad económica. Esta inestabilidad de la que hablábamos, que genera inseguridad, miedo, resentimiento social. La economía impredecible. Eso es. Y el tercer ingrediente clave sería el contexto geopolítico. Imperios que están en declive y luchan desesperadamente por sobrevivir, o bien potencias emergentes que tienen ambiciones expansivas muy agresivas. El choque de placas tectónicas imperiales, por así decir. Muy buena imagen. Pues según Ferguson, es la interacción de estos tres elementos, conflicto étnico-racial, volatilidad económica e inestabilidad imperial, lo que produce la catástrofe. La violencia extrema del siglo XX surge de esa confluencia fatal. Vaya, es una perspectiva potente y, la verdad, bastante sombría.
Recapitulando un poco nuestro análisis de hoy, basado en las ideas de Ferguson, nos ha llevado a ver el siglo XX no solo como una lucha ideológica entre democracia, fascismo y comunismo, Que también lo fue, claro. que también lo fue, por supuesto, pero sobre todo como una era marcada por una violencia sin igual, cuyas raíces y cuyo desarrollo estuvieron íntimamente, inseparablemente ligados a factores económicos. Fundamentalmente económicos en muchos casos. La competición por recursos naturales y por mercados. Las tensiones generadas por una globalización que resultó ser frágil y muy volátil. Los costes insostenibles y las debilidades internas de los grandes imperios multiétnicos. Y la lógica despiadada de la movilización económica total para la guerra. Todos estos elementos económicos fueron actores centrales, no secundarios, en el drama de esa guerra del mundo. Efectivamente. Y creo que un hilo conductor fundamental a lo largo de todo este periodo que recorre todo el análisis de Ferguson es ese desplazamiento tectónico del poder global del que hablábamos. El paso de testigo de Europa a otros. Exacto, ese desplazamiento del poder económico, político y militar desde el tradicional centro eurocéntrico hacia Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, por supuesto, y también, aunque de una forma muy diferente y con un coste terrible, hacia la Unión Soviética y eventualmente también hacia Asia Oriental. Un proceso que duró décadas. Un proceso largo, muy convulso y extremadamente violento, y que es inseparable de esas dinámicas económicas imperiales y de las guerras que generaron. Ferguson nos obliga a integrar la historia económica no como si fuera un simple decorado de fondo, No. sino como una fuerza motriz fundamental de los grandes conflictos del siglo XX. La economía en el centro del huracán. Totalmente de acuerdo. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final. Una reflexión para llevarnos y darle una vuelta. Si esa fórmula fatal que hemos identificado en Ferguson, esa mezcla explosiva de tensiones étnico-culturales, inestabilidad económica y cambios bruscos en el equilibrio de poder global, sea por declive de viejos imperios o por ascenso agresivo de nuevos, ¿fue tan devastadora en el siglo XX? Una fórmula que produjo catástrofes. Exacto. ¿Qué lecciones podemos extraer de eso para analizar los riesgos de nuestro propio tiempo? Porque vivimos en un mundo que es, de nuevo, muy globalizado, con una economía que a menudo es volátil e impredecible, con tensiones identitarias y culturales muy fuertes en muchos lugares, y con equilibrios de poder globales que están claramente en plena transformación. Estamos viendo cambios muy profundos. Entonces, la pregunta es, ¿hemos aprendido realmente a desactivar esa combinación peligrosa? ¿Somos conscientes de los riesgos que también describe el análisis histórico de Ferguson? ¿O podríamos estar repitiendo algunos errores? Es la gran pregunta, ¿verdad? Si la historia nos enseña algo o si estamos condenados a tropezar de nuevo. Pues, con esa reflexión, que no es pequeña, les dejamos por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta inmersión en las ideas complejas y a menudo incómodas de Neil Ferguson sobre el siglo de la guerra. Ha sido un placer. Igualmente, un placer analizar estas cuestiones tan relevantes. Gracias.